Buenos días, soy el pastor Marcial Burgos con otro viernes de reflexión. Uno de los mejores escritores en cuanto a la consejería bíblica es Jay Adams, de quien extraemos de uno de sus libros la importancia de la corrección y el arrepentimiento. Igual que la convicción, el arrepentimiento es una palabra que rara vez se escucha en la consejería, incluso en supuestos círculos cristianos. No obstante, no se puede negar el papel determinante del arrepentimiento como un requisito bíblico para corregir el pecado de un aconsejado. El aconsejado que ha pecado necesita sencillamente arrepentirse. Esta palabra del Nuevo Testamento, así como los términos en latín y español que se basan en ella, significa volver a pensar. El arrepentimiento es volver a pensar la conducta. No existe nada en la palabra bíblica para arrepentimiento acerca de la tristeza. Por cierto, no habla para nada de las emociones. Esto no es decir que el verdadero arrepentimiento no llevará a la tristeza, pero la palabra en sí no implica tal connotación. La traducción de otra palabra, arrepentimiento, en la versión Reina Valera, ha engañado a algunos a buscar expresiones externas de emoción como prueba de un arrepentimiento genuino. Esta palabra, en su forma verbal, es metamelomai, que significa tristeza, pesar, remordimiento, como en el caso de la experiencia emocional de Judas después de traicionar al Señor en Mateo capítulo 27, verso 3. La tristeza allí no involucra el arrepentimiento. En la palabra traducida en Mateo capítulo 27, verso 3, una persona lamenta sus acciones por sus consecuencias. Eso le pasó a Judas. Tuvo consecuencias que lamentó para él mismo. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, la tristeza según Dios o el dolor es la que produce el arrepentimiento genuino, que nunca se debe confundir con tristeza impía o un pesar egocéntrico que solo puede estar triste por las consecuencias, pérdidas de privilegios o por la vergüenza de haber sido descubierto. Aunque el verdadero arrepentimiento incluye tristeza por haber ofendido a Dios, ese lado emocional del procedimiento no es ni el arrepentimiento total ni es siempre manifiesto a los demás. En las Escrituras, la evidencia del arrepentimiento no es tristeza, sino fruto, que resulta de y es adjudicado al arrepentimiento. Esto es evidente en la predicación de Juan, de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, el Señor dice que los arrepentidos no son conocidos por cuántas lágrimas derraman, sino por la evidencia en sus frutos. Dice Mateo 7, verso 16, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos?» Existe siempre la posibilidad de que alguien finja hipócritamente la conducta y las palabras que parecen ser evidencia del arrepentimiento. Incluso las personas pueden llegar a molestarse porque no das crédito a sus palabras y dirá, como acostumbran muchos hoy, «no me juzgues». Pero el mismo juicio está implícito en las palabras de Santiago cuando él deliberadamente reta a aquellos que parecen sinceros, pero no dan evidencias de ser confiables. «Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras», dice Santiago en el capítulo 2, verso 18. Así pues, el arrepentimiento es un cambio de mente en las creencias, actitudes y conducta de una persona. Es algo que el Espíritu produce a través de la palabra, ya que el Espíritu obra a través de la Biblia. Cuando el Espíritu impone la Biblia en las mentes arrepentidas de su pueblo regenerado, el fruto del Espíritu se cultiva y crece. Tales hechos concretos son los que Juan el Bautista buscaba en las vidas de sus oyentes. «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Lucas capítulo 3, verso 8 y 11. La corrección es el punto fundamental del cambio en donde comienza el traspaso del pensamiento y de la vida no bíblica a bíblica.
La Biblia es útil para consumar este traspaso de un pensamiento erróneo acerca de Dios, de los demás y de uno mismo, y de la vida pecaminosa que lo acompaña, a la verdad y a la santidad de Dios. La corrección es cuando Dios nos levanta, nos limpia, nos da vuelta y nos da un empujón en dirección correcta. Todo, por supuesto, por las Escrituras ministradas en el poder del Espíritu. Después de lo reflexionado, ¿crees tú haber experimentado en algún área de tu vida un arrepentimiento genuinamente bíblico? Medita en esto. Bendiciones, amados. El extracto de este escrito es del libro Cómo asesorar a las personas para que cambien, de Jay Adams.